que busque apoyo profesional en alguna institución o con algún tipo de profesionales especialistas en, ¿verdad? Porque siento que en este caso ustedes estarían desviando su proceso de algo, ¿verdad?, para el del papá. Entonces creo que sería bueno tal vez referirlo a alguna institución donde se les pueda hacer este tipo de abordaje. ¿Alguna? Es la familia más que todo la que tiene el problema. Si una persona que tiene adicción o consume algún tipo de droga, lo puede manejar completamente, así siendo completamente funcional en la sociedad, en la familia y todo. Muchas veces es la misma familia la que lo induce a exagerar el consumo y de generar un problema. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, si no es solo quien debe consultar al final. ¿Quién debe consultar? Porque el paciente está consumiendo muchísimo. Ahí es donde nosotros tenemos que investigar, o sea, si es que el paciente está consumiendo muchísimo o es que el nivel de codependencia que hay en la familia es más alto, ¿verdad?, entre comillas, que el consumo real de la persona. Entonces entonces uno se puede preguntar quién es más adicto, o la familia o la persona que consume. Exacto, yo siento que los dos, si no se hace un manejo adecuado, por eso usted no puede trabajar uno sin el otro, ¿verdad? No puedes trabajar un programa de recuperación sin trabajar a la familia, porque a veces la familia, como les decía yo ahora, tantas veces piensa la familia en el adicto como el adicto piensa en la droga. Entonces, el sistema en sí está contaminado, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con los dos. El método Johnson habla sobre figuras significativas que podrían participar en la recuperación de los pacientes. Para el caso de nosotros, cualquiera de estos dos métodos serían de exclusión para los pacientes, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia, ¿qué sugiere usted que pueda hacerse con estas pacientes? Bueno, en mi experiencia, ¿verdad?, y aquí hemos trabajado, igual se puede trabajar con el método Craft. El método Craft, o sea, incorpora a la familia, pero eso no quiere decir que se tenga que trabajar exclusivamente con la familia. El paciente se puede trabajar desde el Craft. ¿Por qué? Porque se trabaja con motivación, ¿verdad? Se trabaja con refuerzos positivos y hasta cierto punto con refuerzos negativos, ¿verdad? Pero se trabaja con ese reforzamiento de conductas saludables. Entonces se puede trabajar individualmente, ¿verdad?, si no tenemos elementos. Muchas veces en esos casos, y hemos trabajado varios casos de ese tipo, siempre hay una persona significativa, así sea una amiga o una compañera de trabajo, ¿verdad? Esos elementos son importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque la idea es reforzar conductas saludables. Pero sí se puede utilizar el Craft en un modelo en el que no se incorpora a la familia, no hay ningún problema. ¿Cómo se define el diagnóstico dual? El diagnóstico dual se usa esta expresión específicamente para relacionar un trastorno psiquiátrico mayor, específicamente del eje 1 o eje 2 del diagnóstico manual y estadístico que se utiliza en psiquiatría, asociado a un trastorno por consumo de sustancias. Cuando el paciente lo que tiene es un trastorno psiquiátrico mayor de un tipo y otro trastorno psiquiátrico mayor, no es diagnóstico dual. Esto se especifica únicamente para entendernos entre drogas, adicción y un trastorno psiquiátrico mayor. Este es el libro que les digo, el Manual Diagnóstico y Estadístico número 4, versión revisada. Ya ahorita esperamos que salga el 5º, pero parece que hay un poco de discusión sobre eso. Todavía no han terminado de ponerse de acuerdo. Solo para señalarles, que es un libro que sirve para hacer diagnóstico multiaxial. Entonces, el primer y segundo ejes son los que tienen que ver con diagnóstico dual. El diagnóstico dual no existe por sí mismo como una entidad patológica dentro del manual. Y se usan nada más los ejes 1 y 2, como dije, y el eje 3 se incluye únicamente cuando el paciente es HIV positivo para diagnosticarlo como diagnóstico triple. La psiquiatría y la dietología siempre han tenido, en realidad son cosas bastante parecidas, bastante relacionadas, son cosas que van en conjunto, pero curiosamente muchas veces han estado en situaciones antagónicas. Y esto ha generado
barreras o dificultades en el tratamiento de los pacientes. Como les dije temprano, es curiosísimo que el psiquiátrico esté a un lado y el IAFA en el otro totalmente. De hecho, la Caja, hasta hace muy poco tiempo, y porque fueron obligados por la Sala Constitucional o una entidad de estas de la Corte, obligó a que la Caja atendiera a estos pacientes. Y si mal no recuerdo, esto fue especialmente, tuvo que ver con el patronato, porque no tenían dónde poner o dónde tratar niños con problema de abuso, y los obligaron al hospital psiquiátrico a aceptarlos en el servicio de psiquiatría de niños del hospital. Por supuesto, eso fue un caos. Entiendo que todavía sigue siendo un caos porque el hospital no estaba preparado para manejar estos pacientes. Curiosamente, los psiquiatras, como pongo yo aquí, no diagnostican o no diagnosticamos ni tratamos adicciones. Eso está incomodísimo. Y los adictólogos no diagnostican ni tratan enfermedad psiquiátrica. Y lo común es que va junto. Entonces, ambas patologías debieran tratarse en forma integral y ambos servicios, y esto es porque los servicios no debieran excluirse entre sí, porque esto aumenta los costos, el paciente no tiene tan buen tratamiento, simple y sencillamente porque no se hace como debe ser, y todo va a empeorar el pronóstico para los pacientes. Incluso, tal vez ahora esto ha venido cambiando un poco. De hecho, como dijo el doctor Mesén, ahora ya hay casi una especialidad de diagnóstico dual. Por cierto, ahora va a haber un congreso mundial de diagnóstico dual en Barcelona. Lo que quiero decir es cómo se le ha dado importancia a este asunto, porque la tiene, ¿verdad? Si un paciente tiene un trastorno depresivo mayor y no se trata, no vamos a poder ayudarlo con el problema de la adicción. Incluso los programas de 12 pasos tienen una resistencia histórica hacia la psiquiatría. Recuerdo, yo creo que esto ha venido cambiando, el montón de lugares de NA o el montón de lugares de Alcohólicos Anónimos, lugares como ADPEA y estos lugares que hacen muy buena labor, me parece a mí, pero si el paciente tenía un problema psiquiátrico y tenía que tomar medicación, simplemente no lo aceptaban, por la idea de que las drogas que usamos los psiquiatras alteran las emociones, lo cual en algunos casos es cierto, ¿verdad? Y algunas tienen potencial adictivo, pero usadas o en buenas manos ayudan mucho al paciente. Y entonces no había dónde mandar un paciente que tuviera un problema de diagnóstico dual, porque simplemente no sabían atenderlo adecuadamente. Probablemente había un tema también de costos, ¿verdad? No es lo mismo tener un lugar donde tener alcohólicos o adictos que están en terapias y esto, si además tienen que tomar medicación, porque se va a requerir una enfermera, se va a requerir quien controle las medicinas, etc. Entonces eso va a aumentar los costos. ¿Por qué son importantes? El tener un trastorno mental es por sí mismo un factor de riesgo para una adicción. La adicción, a su vez, es en sí un factor de riesgo para tener un trastorno mental. Los diagnósticos duales tienden a tener, los pacientes con diagnóstico dual tienden a tener más recaídas y peor pronóstico. Los costos del tratamiento van a incrementarse porque es necesario tener un psiquiatra, tener quien controle la medicación, hacer un diagnóstico más, no solo de la adicción, sino de otros problemas. Y además, los pacientes que tienen diagnóstico dual está demostrado que tienen un mayor riesgo suicida, especialmente cuando tienen la relación de alcoholismo y depresión. ¿Cuál es el problema? Que simplemente no pensamos en la posibilidad del diagnóstico dual. Vemos al paciente adicto y no pensamos, podrá tener otro problema psiquiátrico. La otra cosa que sucede es que en cuanto al diagnóstico es que los síntomas se minimizan y se minimiza la adicción
O, por ejemplo, algo que sucede es que dice, claro, está depresivo, simplemente